pasa es que la semana pasada comenzamos con el 6, pero de todo lo que se habló no se cubrió nada más que la primera página del 6. Hoy vamos para el 6. Ok, aprovechar que están ustedes hoy y ver si adelantamos lo más posible. Y vamos a comenzar con una oración. Amadísimo Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos nuevamente, Señor, en tu nombre. Tú conoces los sacrificios que estamos haciendo para estar aquí, conociendo más de tu palabra. Permite que el Espíritu Santo se manifieste en esta clase grandemente. Permite que el Espíritu Santo nos lleve a todo camino de verdad, que nos enseñe, que nos corrija, que nos redarguya, que nos utilice, Señor, para llevar a cabo tu plan, de dar a cabo tu palabra. Te pido por los hermanos que no se encuentran aquí, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos. Te pedimos especialmente por la viña, Señor, que se recupere pronto de la condición, o sea, que es una condición permanente en ella, pero con tu poder podemos sobrellevar cualquier cosa, Señor. Te pido por José, que tampoco se siente bien hoy, y por el hermano Héctor, aclara la carretera para que él pueda llegar a recibir de tu palabra. Y te pido grandemente por estos dos hermanos que pudieron llegar. Te pido por Edwin, te pido por Janet, te pido por los hermanos de South Carolina también. Señor, ayúdanos a poder entender tu palabra, a recibir aquello que tú quieras ser revelado en nosotros a través del Espíritu Santo. Y todo esto lo ponemos en tus manos, Señor, para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy vamos a comenzar con el capítulo 6, que intentamos hacerlo la semana pasada y no pudimos. Pero uno propone y Dios dispone. Eso era lo que la semana pasada había que hacer y eso fue lo que hicimos. Pero vamos hoy a comenzar con el capítulo 6, que es la Santísima Trinidad. Está en la página 249. Voy a ir de nuevo sobre ella para que podamos tener una idea de dónde fue que nos quedamos. Ese es el fondo musical de la clase de hoy. No, pero no la quita, vamos a seguir bailándola. ¿Ah? No sé quién es, pero sí es importante que dé un mensaje. Le dejo un mensaje para después. Ok. Qué bárbaro. Ok, vámonos a la página 249 del libro. Vamos a comenzar por ahí. En la tercera línea, mitad de párrafo, dice. Estamos hablando de la Santísima Trinidad y lo que quiere decir... 249. Lo que nos quiere decir el libro aquí es que el concepto de la Trinidad no es un concepto únicamente de la iglesia cristiana. La iglesia católica también usa el concepto de la Trinidad y eso es una de las cosas que tiene a la iglesia católica porque todo lo que ellos hacen lo hacen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando hacemos las cosas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si recordamos la palabra, hubo un momento en que los discípulos van a donde Jesús y le dicen, mira, aquel está echando fuera demonios y no es uno de los de nosotros. Y él dice, pero lo hace en nombre de quién? Pues lo hace en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pues está bien, pues no nos está haciendo daño, déjalo allá. ¿Ves? Pero claro, no podemos malinterpretar ese concepto y entonces decir, pues entonces la Iglesia Católica todo lo que hace lo hace bien porque lo hace en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Porque muchas de las costumbres de la Iglesia Católica no van de acuerdo con lo que es la Biblia. Incluso yo estaba escuchando... Muy bien, estamos hoy nosotros. Incluso estamos empezando, necesita solamente la oración. Entonces, yo estaba leyendo, estaba haciendo unos estudios donde la Iglesia Católica pone a María en los años 1500. O sea, María no estaba en una figura tan activa como lo está hoy en la Iglesia Católica, porque yo siempre tenía una pregunta. Mi pregunta era, ¿cuándo la Iglesia Católica cambió a Pedro por María? Porque
si nos vamos a la historia, Pedro era el que venía subiendo dentro de los apóstoles, ¿no? Y claro, se saca de contexto cuando Jesucristo dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, creyendo ellos que está hablando de Pedro, y él está hablando de sí mismo, exacto. Sobre esta piedra, la piedra angular que fue desechada. Por edificador vino a ser la piedra principal. Esa es la piedra angular, esa es la piedra principal. Sobre esta piedra edificaré la iglesia. Sí, pero tú no me puedes decir eso a un católico. No. Pues ellos dicen que sí, que Pedro. Que Pedro es la piedra angular. De eso es lo que estamos hablando. Entonces, vemos cómo uno se pone en mala interpretación. Sí, y es una mala interpretación. Entonces, cómo Pedro es sustituido por María. Entonces, esto fue algo que sucedió para el año 1500. Donde un monje supuestamente en una revelación recibe de María un rosario para que entonces lo empiece a rezar, y entonces ahí comienza lo que es el problema de la Iglesia Católica, que es la tradición. Entonces tenemos que entender que muchas de estas situaciones en la Iglesia Católica, el problema principal es que la Iglesia Católica, lo hemos hablado antes, su catecismo se basa en tres cosas. Una, la palabra de Dios, las escrituras. Dos, costumbres y tradiciones. Y tres, eso mismo, la infalibilidad del Papa. Entonces la infalibilidad del Papa lo que quiere decir es que el Papa nunca se equivoca. Lo que él dice perfecto y usado. es perfecto. Que él es el representante de Dios aquí en la tierra. Sí. Él es el representante de Dios, eso está claro. Entonces, ahí es donde la Iglesia Católica pues comienza entonces a debatirse, y ahí es donde Martín Lutero entra, y para mucha gente que no lo entiende, Martín Lutero nunca dejó de ser católico. No. Martín Lutero fue descomulgado por la Iglesia Católica, pero él murió monje católico. Él no hizo esto para levantar su propia iglesia. No, él era católico. De ahí partía que se separaba las iglesias de él. Lo que hizo fue que cuando él hizo las 95 tesis, que él lo que quería era reformar su iglesia, reformarla. Cuando presentaba las 95 tesis, él mismo no sabía que eso iba a crear una revolución tan grande que cambiara todo. ¿Ves? Pero él estaba analizando las tesis, entonces en una que ustedes lo van a leer, recuerden que dimos un trabajo especial y ahí se va a hablar sobre eso. Y entonces cuando él los reúne le dicen, él las pone en la puerta de la catedral de Notre Dame. Y entonces, ¿por qué se puso allí? Porque en aquellos tiempos documentos importantes se clavaban en las puertas de la iglesia, porque la iglesia era el centro de todo. Los que somos de Puerto Rico, si ustedes se ponen a recordar, los pueblos de Puerto Rico se comienzan alrededor de la iglesia. Hay una iglesia católica y empieza el pueblo a formarse. Es la catedral mayormente. Ajá. De cada Entonces, pues en Puerto Rico eso se ve claro. Estaba la iglesia, la plaza y alrededor empezaron las casas. Pues así mismo, por eso se ponían en ese lugar, porque ese era un lugar de vista pública donde todo el mundo venía, veía, leía. Entonces ahí se clavaron las 95 tesis. Y él fue excomulgado, y entonces él le dice, yo no puedo confiar en ustedes. El Papa me ha demostrado públicamente que ha fallado, se ha equivocado. Los ministerios se han equivocado. Yo me baso en las escrituras. Y él seguía basándose en las escrituras. Pero a base de esas 95 tesis comienza un movimiento y un resurgimiento, y entonces ahí viene una separación con el protestantismo. ¿Okay? Pero entonces, buscando eso, pues lo que nos atañe al día de hoy es la Trinidad. Entonces la Trinidad es algo que no es un concepto estrictamente del cristiano, que era lo que estábamos hablando cuando llegaste, sino que la Iglesia Católica tiene la Santísima Trinidad también. Los hindúes tienen una Trinidad también. No, el hindú cree en una Trinidad. Eso te lo dice en la página 249, dice, para los hindúes, el simple ser no desarrollado primordial recibe el nombre de Brahman.
Esto está en la página 49. Este ser desarrollándose en el mundo real se llama Vishnu, y volviendo al abismo del ser inconsciente es Shiva. Entonces, ¿dónde también vemos una trinidad? Pues lo vemos en Satanás. Satanás tiene a la bestia, tiene a Satanás y tiene al falso profeta, que es el anticristo. Esos son tres figuras. Esa es la trinidad de ellos. La mayoría de las religiones creen en una trinidad. Lo que pasa es que tienen el concepto erróneo. El budismo es más dual, no es trinitario, es más dual porque todo es Dios y tú estás en un proceso de crecimiento hasta que llegas de evolución tú mismo, hasta que tú mismo llegas a esa unión con Dios. Pero los hindúes también. Sí, el hindú es trino. El hindú es trino. Sí, ellos tienen más de 1 millón de dioses. Los hindúes tienen 1 millón de dioses, las ratas son dioses, las vacas son dioses, hay un montón de dioses. Pero ahí vemos su equivocación, entonces ahí vemos lo que dice la palabra: cambiaron mi deidad y no me dieron honra a mí para darle honra a figuras de animales. Y entonces dice la palabra que Dios entrega a esta mente reprobada a la perdición. Pero tú quieres estar ahí, quédate ahí y envuélvete en el pecado, y eso es lo que ha pasado con esa gente. Pero el único concepto trinitario correcto, tanto lo tiene la Iglesia Católica como la Iglesia Cristiana, está hablándose de un Dios creador, y este Dios, por su poder, por su acción, por su palabra, se encarna en el hombre en un cuerpo humano que es Jesús. Pero la palabra claramente dice que por Jesús, por Él, se hizo todo, se tiene todo y se mantiene todo. ¿Por qué? Porque Jesús es el verbo, que lo hemos ido antes, ¿verdad? El verbo hecho carne. Jesús es la obra de Dios, es Dios en acción, eso es Jesús. Y entonces la Santísima Trinidad, en nuestro caso, tiene el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, que en estos momentos su trabajo dual es testificar de Dios lo que Dios quiere que Él testifique. Eso lo dice la palabra. Cuando Jesús se iba a ir, en Juan nos habla que dice: les conviene que yo me vaya porque les voy a enviar al Paracleto. ¿Recuerdan? Y el Paracleto es el Espíritu Santo. Dice: porque el Paracleto, que es el Espíritu Santo, les llevará a todo camino de verdad y vida. Entonces, habíamos hablado de esto antes, que cuando el Espíritu Santo está haciendo esto, Él dice: Jesús, porque el Espíritu Santo testificará de mí, es porque anteriormente a esto Jesús está diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie llegará al Padre si no es a través de mí. ¿Por qué? Porque Jesús es el Padre, porque Él es la acción del Padre. Entonces, cuando vemos eso también, cuando Él le dice a los apóstoles: pero si me vistes a mí, estás viendo al Padre. Si no me crees a mí, porque estoy en carne humana como tú, créeme por mis obras, porque las obras que yo hago me las da el Padre. Lo que yo hago, el Padre. Entonces ahí nosotros vemos una Santísima Trinidad todo el tiempo trabajando en conjunto, porque son tres en uno solo, en un Dios. Y eso es lo que muchas veces la gente del área de teología no entiende y se les hace tan difícil entender cómo un Dios todopoderoso, sobrenatural, puede manifestarse en sus divinidades, en su Hijo Jesús, en su Espíritu Santo, manteniéndose en Dios. Y entonces aquí, cuando nosotros podemos entender eso, entonces podemos entender por qué cuando la gente dice: pero Dios, ¿dónde tú estabas? Y tú oyes el pastor desde el altar diciéndote: donde mismo siempre ha estado, en su trono, sentado en su trono, en su santidad. ¿Por qué? Porque Él nunca Él se manifiesta a través de su Hijo y a través del Espíritu Santo. Como no nos dice la palabra que dice: y Dios, a través de su Hijo en la cruz, dice la palabra, reivindicó al hombre consigo mismo. La palabra dice
Dios a través de Jesús reivindica al hombre, a la humanidad consigo mismo. Es Él obrando a través de su Hijo. Y eso es lo que el Hijo decía. Lo que yo hago es porque mi Padre me lo enseña, es porque mi Padre lo dice, es porque mi Padre me hace hacerlo. Te repito lo mismo. ¿Por qué? Porque yo soy la acción de mi Padre. Ese es el concepto que a veces se hace difícil. Entonces, ¿por qué se hace difícil? Porque la humanidad quiere siempre ser tan poderoso o más que Dios. Entonces quieren humanizar. Entonces vienen y cogen, sin criticar a la Iglesia Católica. ¿Okay? Hemos hablado de eso. Tú fuiste católico, yo fui católico, tú fuiste católico, todo, ¿verdad? Ok. Viene la Iglesia Católica y en el 1500 hace, espérate. Vamos a abrir aquí un espacio, porque aquí tenemos que poner a la Virgen, siempre Virgen María. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos dicen, Virgen María, porque ellos dicen que María es la intercesora porque ella es madre de Dios. Porque Jesús es Dios. Entonces, como Jesús es Dios, ella es madre de Dios. Entonces, si ella es madre de Dios, pues ella no va aquí. Ella como que va por aquí. Ajá. Ya. ¿La tienen? No. Y te voy a decir una cosa, tengo una foto, porque yo tuve la bendición del Señor de hace muchos años. Cuando me casé, fuimos a Roma. Oh, wow. Y yo tengo una foto, y voy a ver si la puedo traer, donde tengo una pintura que era como de 20 o 30 pies de alta la pintura, porque lo que hay en el Vaticano es una cosa, es incalculable, de verdad esas riquezas son incalculables. Entonces en la foto aparece María aquí, aparece Dios y el Espíritu Santo y Jesús. Porque ella es madre de Dios. Pero ella no es madre de Dios. No tiene algo que dice eso. Santa María, madre de Dios. Yo te voy a decir, los otros días yo me estaba preparando para esta clase y me estoy bañando. Y estoy recordando lo que es la salve, la oración de la salve María. La misma Biblia te lo Dios te salve María, Dios te salve María, reina y madre. Y ella dice, Dios te salve María, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Ella es la esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ella pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos, ella, a Jesús, fruto bendito de tu vientre. So la están poniendo por encima No sabe, sigue. Fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el problema es que Jesús dijo claramente que era Dios, pues si ella parió a Jesús, pues entonces ella es madre de Dios. Pero el problema es que en una línea de la vida, donde aquí empezó el ser humano, en Génesis, ¿ok? Por aquí nació María. ¿Cómo va a ser la madre de Dios que está antes del principio? Entonces ahí es donde nosotros podemos decir. Exacto. Y en la misma Biblia dice, cuando lo fueron porque estamos ciegos, cuando estamos en el mundo estamos ciegos. en la misma Biblia dice que lo fueron a buscar a él, mi madre, mis hermanos, él dice, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera esperándote. Y él dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Si no son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Pero ahí se le está diciendo, ahí están los sacerdotes de aquel tiempo diciéndole a Jesucristo, pero ven acá, allá afuera está María, la esposa de José, tu madre, tus hermanos, que ahí estaba dentro de ese grupo, estaba Santiago, y tus hermanas que están buscando. Entonces, pero Jesús estaba todavía él estaba en otro nivel, él era Dios, y él está diciendo, hijos míos, sí, carnalmente, pero yo soy Dios, todos ustedes son mis hermanas y mis hermanos. Pero ahí entonces, por ese lado, la Iglesia Católica lo toma y te dice, no, porque para aquel tiempo todos eran hermanos.
Sí, eso es lo que ¿Cómo dice. se llamaban hermanos? Y para ellos, pues María Es pues, virgen. Fue virgen y todo vacío. y nunca José la conoció. Y la palabra claramente dice que José la conoció. Ellos entienden que José nunca tuvo relaciones con María, nunca la conoció. Cuando la palabra dice Antes de que el hombre conoce a una mujer es que tuvo relación. Y él no la conoció hasta después de haber tenido a ¿Y Jesús. tiene hermanos? ¿Tiene hermanos? Sí, tiene hermano y tiene hermano. Sí. Sí, tiene hermano y tiene Y hermano. yo estaba oyendo otro día en Facebook un sacerdote que estaba hablando, que estaba entrevistando, entonces él dice, no fue hasta el Big Boom que entonces se creó esto. Yo dije, ¿what? Sí, estoy buscando la pata Es que ellos pero aquí lo que tenemos que ver es, y vuelvo y lo repito, ¿no? Estamos utilizando la Iglesia Católica de ejemplo porque es la más que conocemos. Venimos de ahí también. Porque venimos de ahí, no venimos de los hindúes, para hablar de los hindúes. Pero para poder explicar cómo ellos sí cometen ese error y continúan cometiéndolo. Pero ¿por qué es? Porque vienen repitiendo tradiciones y costumbres. Entonces, en las tradiciones y las costumbres se quedan. Esto no puede ser cierto porque María no es omnisciente, omnipotente y omnipresente, lo habíamos hablado anteriormente. Y si ella no es omnisciente ni es omnipresente, vámonos a omnipresente. Vamos a pensar que lo conoce todo, pero no es omnipresente. Si no es omnipresente, ¿cómo ella va a estar en Puerto Rico escuchando las oraciones de Utuado, en San Juan, en Comerío, en Naranjito, pero también está en México, también está en Cuba, también está en la Florida, también está... No puede estarlo porque ella es una creación. Ella fue un ser creado, ella no es un Dios. Pero aquí se nos escocota la posición de una Trinidad correcta. La Trinidad correcta es la iglesia cristiana donde se habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esos son los tres seres que existen. No existe ninguno más. ¿Okay? Tres personas en un solo Dios. Tres manifestaciones del único Dios Padre. Como Dios Padre, como Dios Hijo, como Dios Espíritu Santo. Pero por eso mismo también yo siempre he dicho los miércoles que tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos hablando de la unión hipostática de Jesús. La unión hipostática de Jesús es su relación de que Él siempre fue Dios y fue hombre. Pero entonces, malamente lo interpretamos y decimos que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Y esto está mal. Él siempre, desde antes de la creación, porque Él en Juan 17 nos dice, Señor, quiero estar ahora a tu lado, con la gloria que estuve desde antes del principio de los tiempos. En Juan 17 Él dice eso. Lo digo en varias ocasiones, pero me voy a referir a Juan 17. Entonces, Él siempre fue Dios. Jesús fue 100% Dios, engendrado en un cuerpo que era 100% humano. ¿Por qué decimos que era un cuerpo 100% humano? Porque salió de una mujer, porque sentía, porque tenía hambre, pasó estrés, antes de entregarlo, él sintió un estrés que dice que sudaba sangre, y científicamente se ha comprobado que sí es cierto. ¿Puede el ser humano sudar sangre? Sí. Cuando hay un nivel de estrés tan grande, si no viene un infarto primero, todos los capilares se van a romper. A mí me explotaron todos los capilares de los ojos. Yo tenía los ojos rojos completos. Pero te rompen todos los capilares y empiezas a sudar sangre. Eso, agua y sangre. Eso fue lo que le pasó a Jesús. Científicamente se ha comprobado que sí, esa parte de la Biblia también es cierta. Sintió hambre, sintió tristeza, como dice Yane. Con Lázaro él lloró, se conmovió y lloró. Dormía. Un momento tuvo ira cuando cogió a los comerciantes en el templo y le dijo, la pasión, él decía, por la palabra de Dios, los negocios de mi padre, esto no se puede permitir, y empezó a virar mesas, y preparó un látigo, y empezó a azotar la vida de ladrones. Por eso sí se puede identificar con nosotros, ¿verdad?
Y entonces, ¿por qué pasa eso? Por varias cosas. Una se identifica con nosotros y otra que tenía que ser así porque para cumplir la ley tenía que ser humano. ¿Ves? Si no, entonces la ley fue puesta sin sentido. Entonces ya hemos hablado de que la ley no nos salva, porque la ley no está hecha para salvarnos, sino que la ley lo que hace es enseñarnos a nosotros una guía, muy bien, es una guía para nosotros poder ver cuáles son nuestros errores o dónde estamos pecando. Porque si no lo tuviéramos, No supiera. Son límites de lo que tú puedes hacer. Mira, por ejemplo, hay una tabla que yo no me llevo con ella, que es la de volumen de peso por masa. Siempre que voy a los sitios me dicen, tú estás overweight. ¿Ok? Entonces, ¿qué ellos hacen? Ellos empiezan desde un pie, Yo tampoco me llevo. sigue subiendo hasta 7 pies, y entonces aquí empiezan 50 libras, 100 libras, ¿verdad? 110, 120, 200, Lo que debería de 250. empezar. Ajá. Entonces, vienen y cogen y dicen, ok, tú mides 6 pies, 1 pulgada, y dicen que para tu peso se encuentra aquí en 170 libras. ¿Cuánto tú pesas? Y yo digo, un poquito más. 275. Pues me dice, mira, de aquí a acá, sí, tú estás overweight, papá. Ve, esta tabla se utiliza para que yo sepa dónde debe estar mi peso ideal. Mira, esto yo no lo pesaba ni en primer grado. Ni cuando tenía 7 años yo pesaba 170 libras. Y es imposible para mí llegar aquí. La ley está escrita para nosotros poder medir nuestros pecados. Esos 10 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no jurarás el santo nombre de Dios, hermano, santificar los días de fiesta, honrar padre y madre, no matar, no hurtar, no fornicar, no desear la mujer de prójimo, no desear los bienes ajenos. Los 10 mandamientos lo que te están haciendo es diciéndote, si caes en uno de estos, Arrepiéntete. estás pecando. Con eso fue que se fundó la ley del hombre. Exacto, entonces nos va midiendo, pero entonces para la salvación tenía que haber alguien que realmente pudiera cumplir esos 10 mandamientos. Y entonces ningún humano los podía cumplir. Porque empezando vamos a Caín. Caín, ¿qué? Ya ve, yo no sé. ¿Acaso? Mira, charlatán, mentiste. Te estoy viendo desde acá arriba. ¿Acaso tú no crees, como te lo ibas a decir ahora, que la sangre no está pidiendo justicia? Mataste a tu hermano. Somos malos desde Adán. Desde Adán somos malos. Yo vi un video de una nena de 2 años por ahí y ella había cogido los esmaltes Ajá. y le había pintado todas las uñas, todas las muñecas. Y un revolú fue lo que hizo la nena. Y la mamá le preguntaba, ¿por qué tú hiciste eso? Y la nena le decía, porque ellas me dijeron que lo hiciera. De 2 añitos y medio, una nenita así. Y la mamá decía, ¿quién te dijo? Ella, las muñecas me dijeron que lo hiciera. Y yo digo, a mí me dio pena, porque decía, de esa edad Ya está están mintiendo. mintiendo. Pero Ya sí, dicen, Y Ahora que tú dices eso, yo vi también uno, pero este nene tenía 1 año, o yo creo, lo más. Le dieron un celular y la mamá se lo quitó. Cuando se lo quitó, el muchacho se tiró para atrás, empezó a patalear y de esto, y yo tan digo, chiquito. wow. Y hay veces que yo sé que me gusta usar de ejemplo a mi hija y a mi esposa, y a veces Anabela hace cosas que yo veo que están mal, y yo digo, mamita, pero ¿por qué hiciste eso? Y me dice, no. Y no es que se Entonces, las enseñaron. Cuando te está diciendo, no, papi. Pero mamá, yo te dije que no sirvieras el agua en la taza porque se iba a derramar, ¿por qué lo hiciste? No. Ahí tú ves la maldad que existe en el ser humano desde el principio. Cómo se ha corrompido nuestra genética. Ella no lo quiere hacer, ella sabe que va a estar en time out. Por eso Pablo decía, las cosas buenas quiero hacer, mas no las hago. No puedo, trato, pero y eso nosotros tenemos que entender, no para justificar, No, pero para saber. pero que para somos- entender
que si tú haces algo que a mí me ofende, me puede dar coraje enseguida. Puede ser que tú hagas algo que a mí me ofende y me puede dar coraje, pero yo tengo que entender como ser humano que al igual que yo peco, tú también eres un ser humano y pecas. Y entonces yo tengo que tener misericordia. Y tengo que perdonarte. ¿Me molesta? Sí. Ahora, cuando pecamos, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que reconocer nuestra culpa y restituir. Tenemos que restituir. ¿La restitución nos va a dar la salvación? No. La salvación nos la dio Cristo en la cruz ya. Pero nosotros tenemos que ser responsables porque el que Cristo me salvara en la cruz no me da a mí un pase por ir por el mundo haciendo lo que me dé la gana. Porque si estoy haciendo lo que me da la gana, nunca lo conociste. No he tenido un conocimiento, no he tenido un encuentro con Cristo. Entonces, ya entendemos que sí, hay momentos. Déjame borrar esta tabla, porque esta tabla me sigue frustrando. Déjame borrar esto, voy a seguir la clase. Pero la idea es esa. Entonces, para que pudiéramos cumplir la ley, para que se pudiera cumplir la ley y para que entonces la paga del pecado fuera satisfactoria, Cristo se encarna. ¿Por qué no? ¿Qué había pasado anteriormente? Antes de Cristo, ¿el Señor perdonaba a las personas? Sí, las perdonaba, pero fíjate que no era una paga permanente. Todos los años había que sacrificar. Era como poner tapando. Eso era un crédito que se iba acumulando. La mejor forma que yo una vez escuché a un pastor explicarlo, él es médico de profesión, a mí me encanta cuando él habla, me gusta escucharlo mucho. Él dice, mira, la mejor forma de entenderlo es de esta manera. Tú vas al banco, haces un préstamo y le dices al banco, no te puedo pagar el principal de la deuda este mes. ¿Qué te dice el banco? Está bien, te voy a poner la deuda al final del pago, pero paga los intereses. Si el préstamo eran $500 y 300 eran de intereses, hazme el pago de 300 y yo te pongo el pago para el final. Entonces, Dios estaba perdonando, y lo dice Romanos 10, dentro de su poder y de su misericordia, pasaba por alto la maldad del hombre, la pasaba por alto, aceptaba los sacrificios, porque Salomón le hacía sacrificios, David le hacía sacrificios, Salomón mataba a todos los que se acabó. Eso era coger ahora el dinero y quemarlo, porque ese era el dinero de ellos. Pasando por alto esa maldad hasta que Jesucristo viniera y entonces ya con su preciosísima sangre pagara todo. Entonces por eso mismo es que podemos decir que nuestra salvación no es por obra, porque no es nada que podamos hacer nosotros. Todo lo que se hace lo hizo Dios en un principio. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Amén. Entonces, vamos ahora a la página número 250. Con permiso, profesor. Ajá, dime. Parece que tenemos una, que de esto, que usted estábamos hablando de Esteban, antes de que se acabe la clase. Que usted me decía de la vestimenta, ¿qué vestimenta fue la que le dieron a Saúl? Ok, sí, a Saulo. A Saúl. Estaba contando, si no Él era estaba los guardias, contando la vestimenta. ¿cuál era la de Felipe? Sí. ¿Dónde te consiguió? Que es la de los guardias. Ah, porque me había dicho que era lo cual, sí, me acordé. Pues mira, yo te voy a ser bien honesto, no hice el estudio, te voy a pedir que me permitas traerte esa contestación la Pero semana que yo viene. la tengo aquí después. Pues al final de la clase, porque lo que pasó fue que la semana pasada ustedes se me mandaron haciendo preguntas y yo no cubrí la clase la semana pasada, ¿sí? Un poquito atrasado. Vamos con el día de hoy. Entonces, la formación bíblica de la doctrina. ¿Cuál es la formación bíblica de la doctrina? Y primero que nada les quería traer un punto, antes de llegar al libro que vamos a discutir en la página 250, pero antes de eso lo voy a leer. El modalismo es probablemente la herejía teológica más común con relación a la naturaleza de Dios. Esta es una negación de la Trinidad, y lo vamos a ver muchísimo, la cual establece que Dios es una sola persona quien a través de la historia bíblica se ha revelado a sí mismo en tres modalidades o formas. Por lo tanto, Dios es una sola persona el cual se manifestó a sí mismo en la forma de Padre en el Antiguo Testamento. El modalismo dice que entonces después Él mismo
se manifiesta como el Hijo en el Nuevo Testamento y luego se manifiesta como el Espíritu Santo después de la ascensión de Jesús. Esta modalidad o forma son consecutivas y nunca son simultáneas. Y ese es el gran problema de la teoría del modalismo. Ellos dicen que sí, la Trinidad es una Trinidad porque hubo un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, pero primero fue el Padre, acabó el Padre, vino el Hijo, acabó el Hijo, empezó el Espíritu Santo. Nunca están los tres combinados. Y ese punto lo acabamos de hacer claro cuando a través de toda la Biblia se habla de que yo soy el Hijo, pero mi Padre me hace hacer las obras, crean las obras porque son de mi Padre, no son mías. Todo el tiempo se está hablando de los tres en conjunto. El Espíritu Santo siempre estuvo, el Padre siempre estuvo, y Jesucristo siempre venía como el ángel de Dios en una sola vez. Pero la teoría del modalismo niega las distinciones de las tres personas en la Trinidad, aun cuando sostiene que Cristo era divino. Grupos actuales sostienen esta herejía, son las iglesias pentecostales unidas y apostólicas unidas. Estas niegan la Trinidad, enseñan que el nombre de Dios es Jesús y requieren del bautismo para la salvación. Estas iglesias modalistas con frecuencia acusan a los trinitarios de enseñar tres dioses, pero así no es la Trinidad. La correcta enseñanza de la Trinidad es un Dios en tres personas eternas coexistentes. Padre, oye, ¿me estás siguiendo? Coexistente. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces vamos a ir un momentito a Juan 15, del 23 al 26. ¿Cómo es? Juan 15. Juan 15 del 23 al 26. Juan 15. Juan 15. Aquí. De 23 al 26. El que me aborrece, está diciendo Jesús. Llegaste. No, me metí en Lucas. Juan. Quilla, mami, quilla. Voy a hacer el programa. Juan 15, versículo 23. Dice, el que me aborrece, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora también ellos las han visto y nos han aborrecido, a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros también daréis testimonio porque habéis estado conmigo desde el principio. Ahí vemos a Jesús hablando de Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Pero fíjate que dice cuando habla del Espíritu Santo, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo, Jesucristo, yo os enviaré del Padre. El Espíritu Santo viene del Padre. El Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Ahí tumbamos al modalismo históricamente y aquí estamos hablando de que eso es Jesús dando testimonio, no es una parábola, no es una historia, es Jesús diciendo lo que Él va a hacer. ¿Ok? Entonces ahora sí vamos a llegar por fin a la página 250, forma bíblica de la doctrina. ¿Cuál es la forma que se adopta? Hay 5 puntos que vamos a leer hoy. Primer punto, hay un solo Dios vivo y verdadero. ¿Estamos ahí? Sí. Hay un solo Dios vivo y verdadero, o ser divino. La religión de la Biblia se levanta en oposición no solo al ateísmo, sino a todas las formas de politeísmo. Politeísmo son ciencias que creen que hay más de un Dios. Pero nosotros no creemos en más de un Dios, creemos en un solo Dios, trabajando de 3 maneras distintas.
politeísmo es la ciencia que creen que es más bien. Nosotros es monoteísmo. Sí, nosotros somos monoteístas. Las escrituras afirman en todo lugar que solo Jehová es Dios. Nada más. Deuteronomio 6:4. Jehová es nuestro Dios. Jehová uno es. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios, dice en Isaías 44:6. Tú crees que Dios es uno, haces bien. Santiago 2:19. No tendrás dioses ajenos delante de mí, es uno de los mandamientos que tenemos que cuidar, que nos envía a obedecer el Señor. Claramente nuestra religión afirma que hay un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Por eso es que yo siempre he dicho que son manifestaciones de Dios en diferentes maneras. Dios se manifiesta encarnado como su Hijo, pero el Hijo es la acción de Dios, no hay forma de separarlo. O sea que Dios, el Padre, es la creación, el Hijo es la redención y el Espíritu Santo es el que nos guía. Y la justifica. Mira para allá. Dame un punto, ya, ahí por un punto de extra ahí de oro. Entonces, punto número 2. En la Biblia, todos los títulos y atributos divinos son adscritos por igual al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Se le tributa el mismo culto divino. El uno es tanto objeto de adoración, amor, confianza y devoción como el otro. No es más evidente que el Padre sea Dios a que el Hijo sea Dios, ni la deidad del Padre y del Hijo es más claramente revelada que la del Espíritu Santo. ¿Entienden eso ahí? No en ningún momento nosotros le damos más honor a uno que a otro. ¿Por qué? Porque entendemos que los tres uno son. Uno son. Uno son. Pero cuando decimos en el nombre de Jesucristo, Sí, no pero le la palabra estamos dando a él dice... más. No, lo que pasa es que la palabra dice que todo aquello que se ha pedido en mi nombre. ¿Por qué él te está diciendo eso? Porque un solo abogado tú tienes y ese es Jesucristo. El único que intercede es Jesucristo. Entonces ahí es donde nosotros nos separamos de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica entiende que María intercede. Ella entiende que los santos pueden interceder. Ellos entienden que los ángeles pueden interceder. Y nosotros tenemos que decir, no, estás mal, porque la palabra dice que uno solo dio la vida por nosotros. Y ese fue Dios encarnado como su Hijo Cristo. Por eso es que todo lo que pedimos, lo pedimos en nombre de Jesucristo. Pero la palabra también te dice, ¿tú quieres sabiduría? Pídela, pero ¿quién se la vas a pedir? Al Dios Padre, porque Dios Padre es el que lo concede. Aunque incluso cuando la palabra te dice, pide en mi nombre, en nombre de Jesucristo, pero se lo estás pidiendo ¿a quién? A Dios. En nombre de Jesús, pero se lo estás pidiendo a Dios. ¿Por qué? Porque tú eres un pecador. No había ni siquiera una relación directa entre tú y Dios. La relación directa llegó porque Jesús se puso entre medio de tú y Dios. Porque entre Dios y tú lo que había era un pecado tan grande que no había forma de que te acercara. Pero entonces viene Cristo y muere así en la cruz. Y te agarra a ti y agarra al Padre y los une a través de él. Por eso es que la palabra dice que Dios Padre reivindicó a la humanidad a través de Cristo, pero con Él mismo. Dios Padre a través de Cristo con Él mismo. Entonces ahí es que tú puedes ver, wow, es Dios. Dios a través de Jesucristo. Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo testifica de Jesucristo. El Espíritu Santo revela lo que Dios quiere que se revele, porque son uno solo. Cristo siempre se lo ha dicho, siempre se ha dicho, Él es la acción, Él es el verbo del Padre. En ningún momento se dijo Jesucristo solo. No es que Dios, cuando Dios hacía una acción, ese era el Hijo, ese era el verbo. Su acción se encarnó en manera virgen. Entonces se hizo el Cristo. Cuando tú saliste de la Iglesia Católica, ¿tú sabías quién orar? No. Ni yo. Yo era Jesucristo, yo decía que era Jesucristo. No, porque
Porque yo le pedí a Padre, Hijo y María, Espíritu Santo. A mí me costó mucho Sí, ¿verdad? hablar de María. María. yo le pedí a María. Ajá. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres Era entre las repetición mujeres, y de bendito es el fruto de tu varias vientre. repeticiones. Y era Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo nunca me había dado cuenta de Pero que muchos decían, ¿verdad? Sí. Eso era la Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra Cuando muerte. ahora no entre en varias Cuando- repeticiones, eso que tú Sí, la palabra lo dice. Y cuando tú te vas al rosario, cuando tú vas a la letanía, Ujú. Ah, Eso es mi autoría. yo si las empiezo las sigo. Madre purísima, Madre castísima, Madre sin mancha, Madre de Dios, Torre de marfil, Casa de oro, Estrella de la mañana, Salud de los enfermos, Consuelo de los afligidos. Todos nosotros, sí, no, y sigo. Lo que pasa es que me asusta decirla. Me asusta decirla. Pero es que son repeticiones, son costumbres. Ya es memory effect. Ya tú las empiezas a repetir. Ya no sabemos ni lo que estábamos diciendo. Ajá. ¿Me ¿Por entiendes? qué? Pero Ajá. cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, ¿qué te enseñó? Ajá. Padre nuestro. No enseñó más nada. ¿No? Él no enseñó más nada. Él no enseñó Dios te salve María, Eso él no enseñó la salve, Él no enseñó el credo, Él no enseñó gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sí, Y es sí. cortitita. La que es de la Trinidad es cortitita. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pero la salve, Y en sí, el Padre nuestro es como un ejemplo que Sí, Él dio para porque- cómo deberíamos nosotros orar. Exacto. Pero no quiere decir que vamos a estar repitiendo lo mismo como estamos Como hablando. antes, nos mandaban ¿Entiendes? esas Eso veces. hay que Sí, salvar. la palabra dice que no repitas palabras sin sentido como hacen los saduceos y los fariseos. Cuando hables con el Padre, nosotros tenemos que tener en cuenta que ya el Padre sabe Sí, lo que tú necesitas. Nosotros cuando estamos orando, lo que nosotros debemos hacer es, Padre, Hay que dar más gracias que otra cosa. Más gracias que otra cosa. gracias por perdonarme. Gracias, Padre, por morir en la cruz por mí. Que Gracias, sea Padre, tu por voluntad. enviarme el Espíritu Santo. Y, dentro de todo, permíteme, enséñame a someter mi voluntad a tu voluntad. Porque no es lo que yo quiera. Ya lo habíamos hablado antes. No es, Señor, yo quiero un carro. Yo quiero. Yo sí lo sabe porque Porque yo soy hijo de un rey, tú tienes que darme, ¿no? Así, lo único que importaría darte en la vida ya te lo dio, fue la salvación. Y que yo creo, como hablé, esto me preguntó mi primo, me dice, ¿cómo nosotros nos vamos a ser agradecidos? Tú sabes que nuestra madre hace cualquier cosa por nosotros, ¿cómo esa mujer no va a hacer cualquier cosa por nosotros? Sí, páralo ahí. Pues, tú le vas a decir lo siguiente. Le vas a decir, porque eso yo mismo lo decía. Pero tienes que ver la posición de María en la creación y la posición de Dios. Ese es el problema, que queremos endiosarnos. No es que María no hiciera nada por ti, es que María es una creación como lo eres tú y como lo soy yo. Y cuando estamos hablando de una creación, la creación no le puede hacer nada, ni interceder, ni pedir, ni lograr, ni irse por encima del creador. Como el ejemplo que tú dabas de la televisión. Ajá, ¿te acuerdas? Sí. Como esa televisión Nos va a dar órdenes a nosotros. Sí, ¿Te acuerdas de ese ejemplo? Sí, es como yo digo, yo le dije a él, ¿cómo una persona que está primero va a ser madre? Sería, si acaso, en todo caso, él es padre de ella. Sí, Bueno, ella- es padre. Él es el padre de ella. Entonces, pero ella no puede ser la yo madre. le dije, estamos pensando humano, pero eso ahí es que lo que nos enreda, porque la madre de uno, para uno es lo más grande que hay, y que uno le pide, dame fango, y la mamá de uno Pero para la misma María, Jesucristo. O sea, es que no estudiamos. Cuando tú estás en la Biblia, tú tienes que ver a quién se le dijo, cuándo se le dijo, por qué se le dijo, cómo se le dijo. Entonces, los judíos estaban esperando el Mesías.
Cuando María recibe la visitación del ángel, y el ángel dice, así se va a hacer en tu vida, ella que fue lo que dijo, hágase en esta sierva la voluntad del Padre, lo que el Padre diga. Me estoy exponiendo a morir a pedrar, pero lo que el Padre diga. ¿Por qué? Porque ella sabe que se tiene que someter al Padre, ella está teniendo una revelación divina. Entonces nosotros ahora queremos poner a María por encima de la divinidad. Si María estuviera aquí, te diría, ¿cómo se les ocurre, canto de insensato? Yo soy, mira, son los ángeles que están por encima de nosotros. Satanás dice un poquito más que nosotros. Él le reclama a Dios en un momento dado, Satanás, que tú tienes con esto, que lo hiciste un poquito menos que los ángeles. Pero los ángeles todavía están por arriba de nosotros. Y cuando los ángeles se le aparecían a los humanos y los humanos le querían rendir culto, le decía, levántate, que yo soy creación como tú a mí no me puedes rendir culto. ¿Tú estuviste en guerra? ¿Y tú llegaste a qué rango? Alberto Mayor. Ok. ¿A ti se te podía decir sir? No, ¿A quién se decía sir? a los oficiales. Pues como tú a María le vas a decir Dios. Te va a responder Entonces, igual, ¿me entiendes lo que te digo? Entonces los católicos no creen que Dios es soberano, como Creen que Dios es soberano, pero creen que María puede interceder por ellos, porque María es madre de él. Donde está el problema es, el problema donde está el problema donde está, y nos va a pasar a todos, y yo creo que esa es la base de la apologética, cuando ustedes tienen que defender su fe, es, para un momento, vamos a poner primero perspectiva. ¿Dónde está el hombre y dónde está Dios? no hay... Vamos a poner eso primero. Si tú de verdad entiendes quién tú eres como ser humano y cuán pecador tú eres y cuán, no miserable en un mal sentido, pero cuán miserable tú eres ante Dios, entonces cuando tú me vengas a hablar de María, y yo respeto a María, vamos a hacer algo claro, María fue el vaso escogido por Dios. Según respetamos a Moisés, según respetamos a David, Salomón, figuras importantísimas. Tenemos que respetar a María. Fue la que fue asignada con José. Tú tienes que respetar a José. ¿Cuánto se habla de la Biblia, de José en la Biblia? Casi nada. Ni de María. Casi nada. ¿Por qué? Porque no eran, ellos no son la figura principal es Cristo, porque Cristo es Dios, no ellos. Entonces cuando tú le haces entender a ellos dónde ellos están, dónde estamos nosotros y dónde está Dios, entonces ¿dónde tú vas a ubicar a María en este lapso? No hay forma. María es creación. ¿Se respeta? Sí. Pero no tienes que pedirle a María. Si la palabra dice, Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice claramente, nadie vendrá al Padre si no es a través de mí. Pues entonces, ¿para qué le estás rezando a María si la Biblia te está diciendo? ¿Cómo entonces Cristo se equivoca? Entonces tú me estás diciendo que María está por encima de Cristo. No, pero es que era la madre. Pero mira lo que dice Cristo, nadie llega al Padre si no es a través de mí. María no murió por ti, quien murió fue Cristo. ¿Por qué? Porque María no era todavía suficientemente santa y pura para poder perdonar todos los pecados de la humanidad. Quien lo pudo hacer fue Dios. Entonces, Ni un libro entonces ahí es que tenemos que ver. Es una persona humana, igual que nosotros. Si intercede tanto, ¿por qué Cristo se preocupó antes de entregar su vida de que alguien se encargara de María? Si ella intercede tanto, ¿no podía ella suplirse a sus cosas? ¿Por qué Jesucristo desde la cruz? Hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. ¿Por qué? Porque en ese momento la madre, si se quedaba sola, no. Y él se está preocupando por ella, pues no tenía poder. Y es como ellos dicen, rezar. Y yo le pregunto algunas veces a gente, yo le digo... Rezar es repetir. Exacto, yo le pregunté, ¿tú sabes qué Orar es quiere orar. decir? Y ellos mismos no saben la definición de rezar. Porque es tradición y costumbre. ¿Ok? Seguimos. Punto número 3. Los términos del Padre, estamos en la página 250. Los términos Padre, Hijo y Espíritu no expresan diferentes relaciones de Dios con sus criaturas. No representan relaciones diferentes, son un mismo Dios. Punto número 4.
a pesar de que el Padre, en la página 251, el Hijo y el Espíritu son lo mismo en sustancia e iguales en poder y gloria, no es menos cierto, según las Escrituras, que el Padre es primero, el Hijo es segundo y el Espíritu tercero. El Hijo es del Padre, que se pronuncia ecteo, el logos, el eikon, el aupagasma, el touteo, y el Espíritu es del Padre y del Hijo. ¿Por qué el Espíritu es del Padre y del Hijo? Porque el Padre y el Hijo son uno solo. Entonces tienen un solo Espíritu, porque no son tres dioses, es uno solo en tres manifestaciones. Entonces dice, el Padre envía al Hijo y el Padre y el Hijo envían al Espíritu. El Padre opera por medio del Hijo, que es lo que hemos hablado desde el principio, y el Padre y el Hijo operan por medio del Espíritu. Nunca se encuentran lo recíproco de estas afirmaciones. Nunca se dice del Hijo que envíe al Padre, ni que opere por medio de Él. Ni jamás se dice que el Espíritu envía al Padre o al Hijo, o que opere por medio de ellos. ¿Lo ven ahí? Punto número 5. Según las Escrituras, el Padre creó el mundo, el Hijo creó el mundo, y el Espíritu Santo creó ¿qué? El mundo. El mundo. El Padre preserva todas las cosas, el Hijo sustenta todas las cosas, y el Espíritu es la fuente de toda vida. Estos hechos se expresan diciendo que las personas de la Trinidad concurren en todas las acciones extra, en todas las acciones externas. Sin embargo, hay algunos hechos que son predominantes referidos al Padre, otros al Hijo y otros al Espíritu Santo. El Padre crea, elige y llama. El Hijo redime. Y el Espíritu Santo santifica. ¿No fue lo que dijiste ahorita tú? Que te llevaste un punto por eso. Y el Espíritu Santo santifica. ¿Por qué decimos que el Espíritu Santo santifica? Porque ¿quién es el que vive ahora mismo en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Quién nos lleva a todo camino de verdad? El Espíritu Santo. ¿Quién nos da reconocimiento de pecado? El Espíritu Santo. Pues entonces nosotros, cuando Romanos dice que fuimos llamados, justificados, santificados y glorificados, ¿nosotros ya estamos glorificados? No, todavía no. Pero estamos en el proceso de la santificación. Entonces, una vez aquí en la iglesia, una hermana se levantó y dijo, pero ¿por qué dicen que nosotros pecamos si ya nosotros somos santos, fuimos santificados? La persona que estaba al frente no lo supo contestar, pero la contestación es la siguiente: la santificación no quiere decir que ya somos santos. La santificación quiere decir que somos separados para Dios y estamos en un proceso de santificación. Por eso pecamos, porque todavía estamos en un proceso de santificación. Pero dentro de ese proceso, cuando pecamos, el Espíritu Santo nos da convicción de pecado, nos redarguye del pecado, salimos corriendo a la cruz, arrepentidos. ¿Ves? Él nos ve ya. Exacto. Dilo. Que ya Él nos ve al final. No nos está viendo como Exacto. es lo que tú dices. Exacto. No, Dios no está, y se oye difícil de entender, Dios no vive en nuestro presente, Él no está en nuestro presente, Él está en su futuro, en su eternidad. El Dios es eterno. Ya Él vio en su eternidad todo lo que está pasando. Entonces, ya Él sí puede decir claramente que nos glorificó, porque ya Él ve dónde nosotros vamos a estar con Él. Vamos todavía de camino, pero ya Él nos ve. Es como cuando nosotros podemos ver un hijo de nosotros, o vemos nuestra esposa que viene corriendo hacia nosotros, o vemos una nieta que viene corriendo hacia nosotros, y ya nosotros nos la imaginamos abrazándola. Pero no estamos con ella ya, ella viene corriendo hacia nosotros. Así, en una manera mucho más espectacular, está Dios en su eternidad, y ya Él ve a su pueblo, y ya sabe todo lo que sucedió. ¿Okay? Por eso es que no hay que añadirle nada a la Biblia. Por eso es que cuando alguien dice así te dice Dios, a mí me espanta y me dan ganas de correr.
Porque si fuera Dios que lo está diciendo, hay que abrir la Biblia. Vamos a la página 253, las bendiciones apostólicas, vamos al punto número 5. Dice, en el registro del bautismo de nuestro Señor, el Padre se dirige al Hijo y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Sino, página 253, bendición apostólica, segundo párrafo, punto número 5. Ahí se cae el modalismo. Cuando a ti te digan, sí, pero ellos fueron primero el Padre, después el Hijo y el Espíritu Santo, nunca estuvieron en conjunto. Aquí nuevamente vemos la Santísima Trinidad en el momento del bautismo. En el registro del bautismo de nuestro Señor, el Padre se dirige al Hijo y dice, este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia, ¿verdad? Y entonces el Espíritu desciende en forma de paloma. En el discurso de Cristo, registrado en los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan, nuestro Señor habla al Padre y del Padre y promete enviar al Espíritu para enseñar, conducir y confrontar a sus discípulos. En este discurso la personalidad y divinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo son reconocidas con idéntica claridad. En 1 Colosenses 12, 4 al 6, el apóstol habla de la diversidad de dones, pero el mismo Espíritu de diversidad de administraciones, pero el mismo Señor y la de diversidad de operaciones, pero el mismo Dios. ¿Okay? Y yo creo que con eso nosotros cumplimos a cabalidad lo que sería la Santísima Trinidad. Pregunta. Ahora se abre para eso. Tengo una pregunta. Sí. A mí me preguntaron que por qué si Dios, Jesús y el Espíritu Santo son los mismos Sí. en uno, ¿por qué entonces Jesús, le tenemos que orar a Jesús y no al Padre? Vuelve y dime. Quiero oírte. Ok, ya ve cómo fue que me hicieron Sí, la pregunta. no, fue que estaba buscando una página aquí, entendí tu pregunta, pero me fui muy No, pero rápido. es que Dime. estoy pensando, si es el mismo, ¿por qué Jesús se ora a sí mismo cuando ora? Cuando Jesús ora, ¿por qué se ora a sí mismo si Él es Dios? Pero ¿cómo que Jesús se ora a sí mismo? Cuando Jesús está orando, Sí. que cuando Él Se dirige. se dirige al Padre, Se dirige ¿por al qué Padre. Él está orándole al Padre si Él mismo es el Padre? Yo tengo ¿puedo contar eso? Sí, dale, que yo- Mi Ah, opinión no, es, espérate, déjame grabarla porque... Háblala porque yo mi opinión, Es la pregunta. Ajá. mi opinión es que ahí está hablando la parte humana de Jesucristo. La parte humana, como la del 100%, esa es la que está hablando, porque, ¿sabes? Él sabía, porque él pasó y sufrió lo mismo que una persona normal podría sentir, o sea, iba a sentir los mismos, ¿cómo se llama? Exactamente, la emoción y todo eso. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, le puedo añadir un puntito más, pero tu explicación es bastante buena. Tenemos que entender que Jesucristo estaba en un cuerpo 100% humano, eso es cierto. Y dentro de su deidad, Él reconoce la necesidad de mantenerse en comunicación con su Padre. Y Él podía comunicarse con su Padre sin orar, porque hay momentos en que incluso, hay momentos en que los tres que Él se llevaba se quedaban dormidos y cuando despertaron en una, ve a Jesucristo y ve dos figuras que están con Jesucristo, que uno piensa que uno era Abraham y el otro piensa que era Enoc O Elías. o Elías. Como se- Entonces vemos la necesidad de Él como Dios, pero cuando este momento pasa, uno de los errores clásicos es que pensamos que Jesucristo le estaba pidiendo o hablando con ellos, y no es así. Ellos venían a servirle a Jesucristo. Otro punto que lo vemos así mismo es después de los 40 días de ayuno. Dice, y después de eso vinieron los ángeles a reconfortarlo, después que Satanás huyó. Cuando Satanás lo tentó 3 veces y Satanás se va, los ángeles vinieron ¿por qué? Porque es que la creación sabe que Él es Dios.
Pero otra de las razones, una es porque era humano y en su humanidad, dentro de lo que él reconoce, él está comunicándose con su padre, eso es cierto. Y lo otro muchas veces era para darle ejemplo a los que andaban con él. ¿Cuándo lo ven? Llega frente a Lázaro. Señor, yo dije que esto es para tu gloria. Lo podemos buscar, lo podemos buscar. Yo no sé por qué yo me identifico con Lázaro. Y él decía, y yo sé que tú sabes que yo lo que voy a hacer aquí, tú lo sabes, yo lo sé, pero te lo digo para que ellos vean y me escuchen que estoy hablando contigo. Porque es que eran tan cabeciduros que él tenía que demostrarles a ellos que él era Jesús, hijo del Padre, y que estoy hablando con el Padre. Entonces, ahí lo está haciendo como ejemplo para que ellos vean. Mira, no lo digo porque tú no lo sabes, tú y yo somos uno solo, pero es para que estos vean lo que voy a hacer, ¿ok? Bien, Lázaro, ven fuera. Entonces, el llamado, eso es otra cosa que se habla, el llamado de Jesús es tan irresistible. Cuando iba pasando le dijo, Pedro, ven. Pedro dejó todo. Mateo, ven. Mateo se estaba haciendo millonario, recaudando impuestos. Tengo una pregunta sobre eso, porque en una de las enseñanzas que pasó John hace unos domingos atrás, que él habló de eso, cuando los nombres se me confunden, ¿verdad? Que estaba sentado en las escaleras y pasó Jesús y dijo, ven, que entonces él se paró y lo siguió, pero no fue porque anteriormente él había visto ya lo que Jesús había hecho, y por eso fue que cuando Jesús lo llamó, él soltó todo y se fue, algo así, ¿no? Hablando de Mateo. Yo te voy a decir más. No fue Pastor John. Sí, fue Pastor No, John. fue Omar. Fue Omar en una prédica. Y Omar en una prédica dijo que Mateo había visto lo que había hecho Jesús. Exacto. Y entonces cuando Jesús lo llamó, él respondió. Entonces, Sí, pero no. No. Sí, pero no. No fue así. No fue así. Porque cuando estamos hablando del llamado irresistible del Señor, ya Mateo había visto en varias ocasiones a Jesucristo y no lo había seguido. Él conocía de Jesús, todo el mundo estaba conociendo de Jesús y estaba haciendo milagros a todo dar. Cuando la gente lo perseguían 5,000 hombres, sin mujeres ni niños. ¿Tú te crees que aquí aparece alguien predicando y mueve 5,000 personas y no vamos a saber quién es el que está predicando? No se contaban los niños. No se contaban, eso eran solo hombres. Eso era hombres, eso debemos entender que podía ser un grupo de 12 o 15,000 personas. Entonces, estamos hablando de que Jesús era una figura imponente, pero ya Mateo lo sabía. Y yo después hablé eso con Omar, por eso es que sé que te lo digo. No fue Omar, fue por eso que te lo digo. Y estábamos hablando y él me dice, no, ese no fue el punto que quise llevar, y yo, pues ese fue el punto que quise entender. Cuando Jesús va caminando y llama, lo que sucede en esa persona es ese cambio del alma que hemos hablado, ese conocimiento innato que el alma responde y dice, para esto fui hecha, y ahí es que sale y deja todo atrás. Es bien distinto. Pablo conocía de Jesús. Pablo lo perseguía. Pablo no desconocía de Jesús, pero no lo seguía. Hasta que Jesús lo llamó. Pedro vivían de eso, vivían de eso, y Pedro deja todo. Pedro deja su barca, su esposa, su familia, lo deja todo. Y Mateo fue el más difícil porque Mateo era un recaudador de impuestos. Y Mateo, en la forma en que ellos se hacían de dinero, sí, ellos como lo trabajaban, porque se hacían ricos era porque ellos tenían que cobrar los impuestos, ¿verdad? Y decían, esto tiene un valor para el César de 10 centavos. Ok. Esto tiene un valor para Roma de $3. Eso págame impuestos por $3. Y como yo soy el recaudador de impuestos, tú lo tienes que hacer, porque él tenía soldados incluso para arrestarte. Entonces tú pagabas impuestos por 3. Él se quedaba con la diferencia y pagaba los impuestos de 10 centavos a Roma. Entonces ahí es donde esa gente se hacía de dinero. Mira
cuando llega a otro recaudador de impuestos, Saqueo dice, voy a devolver la mitad de mis bienes a los pobres. Y al que le cogí dinero de más, se lo voy a devolver 4 veces. Imagínate cuánto dinero el hombre tenía, que podía devolverlo 4 veces. Pastor llega a hacer la oración. Oye, pastor, tú no me vayas para la oración. Bendición, pastor. Llegué cuando está en casa, pues estoy Bien. anoche una mañana. Están los nietos. En una mañana ayer, como te 3 de la mañana, me desayuno, no te vi domingo, yo prediqué. Full house. Full house. Vete y mira, ahí no tengo los 9 nietos, ahora mismo tengo 9 nietos, y aquí, Estábamos hablando de eso. Los 9 nietos están todos. recibí 20 llamadas. Eso es lo que llaman en inglés family reunion. No, Pero pastor, Mira la camiseta. pastor, ven, a la hora Es un préstamo, ustedes 4, me den 5 cada uno. Así me cojo cupones para el día. Comen 5 huevos cada uno. Vamos así, mi nieto, ven a la oración para. Y voy a hablar porque Tengo que vamos a parar. si yo estoy en se ganó un año viviendo. Tengo que parar. No, llegaron mis 2 nietos y la mujer de la esposa. Pero bueno, tengo el viernes cita con UCF. Si lo comen, bueno, seguimos. Amén, qué bueno. Padre, gracias esta noche por esta clase. Gracias a los maestros, estudiantes, bendecimos de ese día y pueda aprender para llevarla a otro. Padre, bendecimos este día, Padre, ahora te bendice, Padre, no me quites. ¿Hasta aquí? No, te están viendo porque estoy grabando. Bendiciones. Yo creo que están aquí escuchando en esta noche, los bendigo. Van a aprender mucho la palabra, los felicito. Hoy es tiempo de apasionarse por la palabra de Dios. Sean todos bendecidos. La cosa del mundo está mala, me quiere tormenta, terremoto, hay que Cristo viene pronto. Bendiciones. Amén. Espera, oye, te la pedí